AGN, Prensa Sindical. Podcast. Convenio 190 OIT es ley. En Palabra Sindical, la columna de Juan Manuel Martínez Chas. Y esta semana, como hecho importante para la adquisición de derechos, como bien lo habíamos dicho al principio del programa, se aprobó el convenio 190 de la OIT contra el acoso laboral y la violencia laboral también. Y eso es un paso hacia adelante que también tiene que ver con no solamente la adquisición de derechos en un sector o en un país determinado, sino también a nivel internacional. Y Argentina marca un camino por ahí. Y me parece que si eso lo sumamos también con, por ejemplo, la ley en torno a lo que es el teletrabajo, en este contexto se ha podido impulsar desde la clase trabajadora, desde la organización de los trabajadores, dos leyes que son importantes para no perder los ejes en función, reitero, de estos derechos. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Y bueno, a todos los compañeros que hacen Palabra Sindical, compañeros y compañeras, y a la audiencia. Bueno, se ha aprobado este convenio de la OIT que marca un punto de inflexión también en torno a lo que tiene que ver con el acoso y la violencia laboral. Vamos camino a poder ampliar este margen de derechos. ¿Qué puerta se abre a partir de ahora para vos? Sí, es un convenio largamente discutido, sobre todo por las compañeras, pero quiero aclarar algo, que tanto el convenio 190 como la recomendación que lo acompaña, la 206, no solamente implica un avance del colectivo de la mujer en el ámbito de trabajo. Si bien hay un capítulo específico respecto al acoso y a la violencia que sufren las compañeras en los ámbitos de trabajo, producto de una sociedad que de alguna manera viene teniendo una conducta peyorativa con respecto a las compañeras, y eso también implica una reeducación por parte del resto del colectivo que conformamos el movimiento de los trabajadores. Este convenio se aplica fundamentalmente a cualquier acoso o violencia en el trabajo, de las cuales podemos ser víctimas también los trabajadores, los compañeros, ¿no? Eso también implica una reeducación, ¿no? Porque parece que muchas veces esta cuestión que nos presenta, la cuestión del varón fuerte, que no llora, que no puede ser víctima de violencia o de acoso, que tiene múltiples acepciones, no solo puede tener una acepción, que tiene que ver con la cuestión de género sexual, sino que es cualquier conducta que de alguna manera transgrede la normal salud psicofísica del compañero. Y esa violencia a veces no es entendida como tal porque hay mecanismos de relaciones que están absolutamente naturalizados, ¿no? Y el trabajador y la trabajadora, en función a veces de preservar el puesto de trabajo, termina como aceptando ese tipo de relación y la naturaliza sin darse cuenta que eso implica, como bien decías vos, una violencia que no siempre es física, y acá hay que remarcarlo, ¿no? Y la mayoría, hola Juan Manuel, Roxana, la mayoría que llega a esa denuncia llega con problemas médicos. Un gran porcentaje, como decía Juan Manuel, esto de que a los hombres los atraviesa, yo creo que es por un tema del sistema machista que cumplimos en esta sociedad, que se les pone ese peso al hombre de que no puede decir que es acosado o que es violentado también muchas veces, ¿no? Esto de aguantársela.
porque es varón. En realidad yo ahí creo que es más el capitalismo que pleca por eso, porque este tipo de situaciones se ve constantemente y hace mucho tiempo. El tema es que hoy se visibiliza de otra manera, y ahí sí podríamos decir que como complemento está la lucha que generan las compañeras en los ámbitos de trabajo para que esto se haga notorio, ¿no? Y a veces sí es claro que tal vez esa notoriedad se da mucho más con las mujeres que con precisamente los hombres, pero está claro que lo que se está combatiendo acá es la violencia en una forma que excede la cuestión de género. Absolutamente. Y tiene una dimensión de salud psicofísica, tiene una dimensión que tiene que ver con la necesidad de que las organizaciones sindicales, que lo que voy a decir por ahí no es políticamente correcto, pero es así, asuman la norma, porque también muchas veces se convierten en organizaciones que no tienen adecuadas sus estructuras a esta nueva realidad y por acción o por omisión producen una situación de acoso. Y por otro lado, fíjate vos lo que decía Gustavo recién del capitalismo, yo no sé si es, yo no lo ampliaría tanto, pero nosotros venimos hablando hace muchas décadas del famoso verdugueo del trabajo, ¿no? Y eso no es más ni menos que un acoso y una violencia que va mancillando y horadando de alguna manera la integridad psicofísica. No tiene por qué ser violenta. Y también, sí, en esto coincido con el capitalismo, tiene que ver con determinadas políticas de recursos humanos, ¿no? Hay políticas de recursos humanos de las grandes multinacionales y de las no tan grandes que se basan fundamentalmente en una relación trabajador-empresa que es sumamente represiva. Ya es violento el hecho que consideren al humano como un recurso, ¿no?, dentro de un ámbito laboral. Sí, y es sumamente represiva, en el sentido de que el aprete, como nosotros lo llamamos de alguna manera, y por ahí lo bautizan en inglés, con otras terminologías y demás, forman parte de tratar de, como vos decías, utilizar al recurso humano hasta el último, apretar la naranja hasta lo último que dé, ¿no? Y eso, condicionado por el medio ambiente, condicionado por los problemas familiares, condicionados por el hombre y la mujer, que son hombre y mujer en el trabajo, pero no se abstraen del resto de las cuestiones que le pasan en su vida, pero el trabajo es muy importante, producen un medio ambiente que es hostil, ¿no? Y ese medio ambiente hostil es el que genera todo este tipo de patologías y de cuestiones que quiere de alguna manera empezar a recorrer un camino el convenio 190. Con la pandemia esto se incrementó, esta violencia se incrementó, digo, porque a partir de que los trabajadores ya no estaban en su puesto de trabajo, en algunos sectores hubo un seguimiento especial y una vigilancia constante sobre los trabajadores y las trabajadoras que desde su casa realizaban sus tareas, ¿no? Porque está siempre esa desconfianza que el patrón tiene con respecto al rendimiento de su trabajador. Y esto también genera una especie de acosos. Para vos, ¿esto ustedes pudieron registrar de alguna manera en función de los casos que se vayan presentando que hubo un incremento de esta situación o estuvo estable? No, evidentemente se montó al principio, antes de la ley todavía no está en vigencia, está sancionada, pero no está en vigencia, falta la reglamentación, falta que finalicemos la pandemia y muchas cuestiones a definir en la convención colectiva. Fue un teletrabajo que fue teletrabajo, yo le diría un trabajo en términos de aislamiento, ¿no? Entonces el empleador era el que ponía las condiciones. En ese marco, bueno, no tenemos más que hablar con los docentes,
con otros colectivos de trabajadores que estaban en la primera línea de batalla, continuando con esta cuestión, donde el grado de alteración del trabajo en cuanto a la cantidad de trabajo y además la confusión o la mezcla entre el trabajo, la vida familiar y una serie de cuestiones en nuestras casas que habitualmente y sobre todo en los sectores más populares no están digamos preparadas para ejercer ese tipo de trabajo. Todo ese contexto llevó a una degradación muy fuerte. El sector de la administración pública, algunos sectores de la administración pública, el sector docente fundamentalmente fue muy castigado por esta metodología en pandemia. Y por otro lado también hubo una violencia a los trabajadores esenciales, ¿no? El miedo es atinente al humano. A nadie le gusta ir a trabajar viendo que su compañero de al lado o del otro lado se enfermaban de COVID, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Cantidad de compañeros que se enfermaban en esta pandemia que nos tiene todavía a mal traer. Entonces, no se valoró el factor miedo. Parece que tenemos que ser superhéroes para ir, y bueno, eso yo lo noté mucho en el sector portuario, en muchas actividades, compañeros que decididamente buscaban la manera de evadirse y no querer ir. Yo sé que puede tener varias lecturas esto, pero evidentemente expresa una situación de incomodidad y de trastorno, ¿no? Donde uno busca evadirse. Quizás un psicólogo podrá dar mejores explicaciones de esta situación, pero me parece que hay mucho para trabajar. Pero fundamentalmente este convenio tiene que hacer que la forma de estructuración del trabajo aspire o denote medidas más saludables para el ambiente de trabajo, porque si no es así, tenemos una norma internacional de jerarquía constitucional, porque fue sancionada con los 2/3 de ambas cámaras, y una política de recursos humanos que sigue, como vos decías, tomando al humano como un recurso. Y como decía un profesor de Derecho del Trabajo, si son humanos, no son recursos. Vamos a seguir atentamente para dónde va a ir derivando este convenio y este avance. Por lo pronto se ha dado un paso hacia adelante, veremos cómo son las derivaciones del mismo de cara al futuro cercano. Gracias, Juan Manuel, como siempre, te mandamos un abrazo grande. Un saludo a todos, Gustavo, Roxana, a todo el equipo, y nos vemos la próxima. Abrazo grande. Así pasaba nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas, hablando de Derecho y Trabajo aquí en Palabras Sindicales. AGN, Prensa Sindical, Podcast.